próximos, estamos próximos a celebrar, a tener aquí en el Ecuador el año internacional de la Eucaristía, el Congreso número 53, Congreso Internacional Eucarístico. Y la sede es Ecuador, es Quito. Lógicamente, eso implica una preparación abierta, una preparación inclusive sistemática para poder llegar a ese Congreso Eucarístico. Claro que ya estamos preparándonos y he querido comenzar como para abrir esa formación acerca de la Eucaristía, del sentido que tiene la Eucaristía en este tiempo pascual, cuando Jesús camina con nosotros como resucitado en el camino de Maús, que se dice, ¿no es cierto? Quiero reflexionar sobre el tema de la palabra y la Eucaristía. Palabra y Eucaristía. Y esa palabra y esa Eucaristía tienen como fruto el regreso, convertirnos, volver de nuevo a la misión, al punto de inicio, al lugar donde Jesús y desde donde Jesús nos envía a anunciar la buena nueva. Yo voy a pedir de favor a un hermano, a ver, no sé si Yayito, estás con computadora. No te escucho, el sonido tienes que activar. Buenas noches, reverendo, aquí estoy. Ya, con computadora. ¿Y tienes la Biblia a la mano? Sí. Ya, entonces vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 al 35. Capítulo 24, del 13 a 35. Eduardo, nos vas a hacer el favor de leer. Ten la bondad. Listo, ahorita. Ya lo leímos la semana pasada, pero ahora vamos a volver a repetirlo, vamos a volver de nuevo como que vamos a levantar un poco más de páginas de ese camino, de esa historia, que no es una crónica, sino ya más bien es un estilo de vida de las primeras comunidades cristianas, de cómo se vive esta experiencia del resucitado en medio de las dificultades, en medio de los problemas en el mundo de ese entonces, y por qué no decir en el mundo de hoy, en la realidad de hoy. Eduardo, adelante. Listo. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado algunos días atrás? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, le hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, se van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo:
qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y le interpretó lo que decía de él en todas las escrituras. Comenzaban por Moisés y siguieron por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese mismo momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se vieron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los del grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante este pasaje. Es importante tener claro un concepto. ¿En qué consiste evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es anunciar la buena nueva. Y esa buena nueva consiste en decir que Cristo está vivo. Ayudar a que el hombre se encuentre con Cristo resucitado. Más bien, posibilitar el encuentro entre el resucitado y el hombre y el ser humano. Esa es la meta de toda evangelización. ¿Qué podemos nosotros hablar? ¿Qué puntos podemos destacar? Tengo, un montón de puntos de destacar de esta lectura. Pero yo quiero primero comenzar diciendo en el versículo 23, ¿sí? Dice, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Pero la traducción griega dice, literal, yo tengo aquí el texto griego, por si acaso me lo traje aquí, y dice así, dice, diciendo también una visión de ángeles, de haber visto una visión de ángeles que decían que él vive. Es muy distinto que estaba vivo que él vive. De pronto todos los verbos están en pasado o en tiempo perfecto. Aquí aparece en cambio un tiempo presente. Un tiempo presente. Lucas es uno de los autores sagrados, uno de los hagiógrafos que se goza en poner estos tiempos presentes. Sobre todo el hoy. Acuérdense ustedes, estos 4 hoy de Lucas. Hoy ha nacido. Hoy me quedo en tu casa. Perdón, hoy ha llegado la salvación. Hoy se acaban de cumplir estas palabras. Y la última, hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa que hace al buen ladrón. Estos 4 hoy del Evangelio de Lucas. Pero también se irrumpe como la narración en la mitad de todo este pasaje denso, catequético, aparece también el término vive, que él vive en tiempo presente, para decirnos que la vida de Jesús, la resurrección, es un acto eterno, presente. Jesús está siempre con nosotros, está vivo, nos acompaña, camina con nosotros, no se desentiende de nuestros problemas. Leyendo este texto, si es que nos vamos un poquito más atrás en el capítulo 24, vemos que son unas mujeres las que fueron muy de madrugada al sepulcro y
tuvieron esta visión de los ángeles, ¿sí? Que le dijeron, ¿por qué buscan de entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les habló cuando estaba todavía en Galilea. Lo que a los discípulos les recuerda después, a los discípulos de Emaús, aquí son las mujeres las primeras en ser, a ver, ¿cómo puedo decir? Ser recordadas, les hace acuerdo. Ustedes saben, conocen las escrituras. Jesús es un experto, conoce la escritura y les hace como una actualización, pero valiéndose del Antiguo Testamento. Así decía las escrituras y así lo ha anunciado. ¿Qué es ser apóstol? Apóstol es ser testigo de la resurrección. Y son las mujeres las encargadas de ir a contar. Pero aquí, en los versos 12, ya vemos que fueron Pedro con otro más. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, vio todo, constató todo, tal como las mujeres le habían dicho, pero no vio a Jesús. No lo vio a Jesús. Y dice, volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Estas mujeres tienen nombre, dice, las que se referían a estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana en el Evangelio de Lucas inclusive se dice que era esposa de Cusa. Cusa era uno de los jefes generales del ejército del rey Herodes, ¿sí? María, la de Santiago y las demás que estaban con ellos. Pero a ellos todas aquellas palabras se les parecieron desatinos. Las mujeres eran desatinadas. No saben lo que hablan. No dicen la verdad. No se les puede creer por el hecho de ser mujeres. Están delirando. No saben lo que dicen. Así se pensaba en ese tiempo. Imagínense ustedes. Luego viene la escena de los discípulos de Emaús. En ese mismo día, ¿qué día? El día de la resurrección. 2 de ellos iban a una aldea. Se utiliza el término griego komen. La aldea significa o es símbolo del reducto del fanatismo. Volver a la aldea significa volver al pasado, regresar de nuevo, regresar al pasado. Sí, regresar al pasado. Dice que dista 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí todo lo que había pasado. Vamos a ver. 2. El número 2 es el número de la comunidad. Primero, número de la comunidad. Segundo, al ser 2 discípulos, según la tradición judía, para que sean 2, el 2 garantiza el testimonio, hace creíble cualquier testimonio. Eso es bien importante también, porque si falla el uno, el otro le corrige. 2 no pueden equivocarse. Pero aquí vemos a 2 que van decepcionados, tristes, amargados. Prácticamente están empapados de la tragedia, de toda esa desgracia que pasó el viernes y ya no hay más que esperar. Ya no hay regreso. Ya no podemos regresar en la historia para quizá volver hace 3 años y decir mejor no le sigo a Jesús. Con eso no dejaba la barca, no dejaba las redes. Hubiera seguido mi modo de vida que más o menos me iba. Habrán estado reclamándose entre ellos. Se nombra uno, se llama Cleofás. Hay una interpretación bonita de este texto que dice, del uno se dice el nombre, pero del otro no. ¿Por qué Lucas no dice el nombre del otro? Lucas tiene una clara intención. Ese otro somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa y nos preocupa a lo largo del camino a nosotros? Por el camino de qué vamos hablando.
de nuestras decepciones, de nuestras deudas, de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas, y eso es lo que a nosotros nos aturde y no nos permite mirar o descubrir a Jesús, porque nos enfrascamos en los dolores, en las amarguras de la vida. ¿Por qué los dos no le reconocen a Jesús que va de camino? Por eso precisamente. Sin embargo, Jesús se hace el encontradizo, se involucra en la conversa de ellos. Yo quiero que destaquemos de este texto estas dos partes y las analicemos una por una, pero de antemano leamos en este texto, en estos versículos, la presencia de Jesús o los modos de presencia de Jesús. Ya sabemos que Jesús se presenta como palabra. Él mismo es el intérprete auténtico de la palabra. Y en segundo lugar, el carácter eucarístico de este texto, de los discípulos de Emaús. Es prácticamente una misa. Y es de la fracción del pan, o la fracción del pan se convierte en el momento culminante de esta experiencia de la palabra. De tal modo que cuando nosotros somos capaces de hacer que nuestro corazón arda, se sensibilice, a tal punto que llegamos al extremo de rogarle que se quede. La plegaria, esta es la plegaria, la súplica de nosotros. Quédate con nosotros, permanece con nosotros. En latín también el mismo verbo griego, mane, ¿sí? Se utiliza en griego. Permanece, y Jesús entró para permanecer. Él no quiere entrar por la ventana, quiere entrar por la puerta, como nos dice el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y toco, y al que me abre, entraré para cenar juntos, para estar juntos, para cenar juntos. Abrir la puerta a Jesús. Por eso la Eucaristía, la fracción del pan, viene a ser el momento culminante del encuentro con Jesús resucitado y de la fe de sus discípulos. Lucas presenta a este Jesús vivo, resucitado. Esta presencia, aunque es misteriosa, pero es muy real. Es real. ¿Por qué digo misteriosa? No le descubren a Jesús de un comienzo. Tienen primero que escucharlo. Tienen que dejarse interpelar por él. Pero también, por otro lado, es muy agradable esta conversa con el resucitado. Es muy agradable. Por eso, esa conversación es como que no se quiere terminar, al punto que la celebración, la Eucaristía, los momentos de palabra y pan se complementan y llegan a su plenitud, de tal manera que todo eso se convierte en un envío. La centralidad del anuncio de que Jesús vive. Jesús está vivo. La presencia viva de Jesús está en tiempo presente. Es una actualidad. Él está siempre vivo en medio de nosotros. De esta lectura que hacemos atenta de estos versículos, estamos leyendo desde el 13 al 35, ¿sí? Son 22 versículos completos que nosotros leemos. Prácticamente es un texto bastante denso, no solamente por la cantidad de versículos, sino también por la cantidad de elementos que podemos nosotros encontrar en estos textos. Por eso vamos a ver cuáles son los ámbitos de esta presencia, Yo tengo aquí en mis manos una traducción hermosa del texto, pero es una traducción más literal, ¿sí? De los textos. Y voy a ir un poquito dando a conocer mientras voy desarrollando el curso. Primero, una presencia desapercibida en el camino de la vida. Jesús es el viviente, es el que está vivo. Vamos a decirle con ese nombre, viviente, está vivo. En el camino de la vida de toda persona,
pasa con una presencia desapercibida. Los ojos, nuestros ojos, a veces están vendados, a veces están tapados. Y así como los discípulos de Emaús, y por eso no podemos reconocerla, esa presencia. Pero, ¿por qué razón nuestros ojos están vendados? Para Jesús. Para las otras cosas, no. Los discípulos de Emaús no tienen los ojos vendados para los problemas, para esos desatinos, ¿no es cierto?, de no saber interpretar la escritura, que ya ha sido explicada frecuentemente por Jesús. O de pronto no están vendados para la amargura, para el dolor, para el sufrimiento, pero sí están vendados para Jesús. La razón es sencilla, porque si nuestros ojos están abiertos para esas cosas, lógicamente para lo otro están cerrados. No podemos ver a Jesús, la gloria de Dios, como dice el Evangelio de Mateo. Entonces verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo. No nos está diciendo un acontecimiento natural, que Jesús aparecerá en las nubes, que ya mismo va a llover. No, no, no. A Jesús glorioso lo podemos ver cuando por encima de toda esta tempestad, de toda esta tormenta de la vida, confiamos en Él. Como cuando Jesús dormía en la barca, ¿se acuerdan? Jesús dormía en la barca. Ve, la barca se hunde, no te importa que nos hundamos. Yo creo que Jesús habrá dicho, no, no se va a hundir, tranquilos, vamos nomás. Están preocupados que se va a hundir. Pero a los discípulos les vence más el miedo. Y claro, cuando nos dejamos llevar por el miedo, sí podemos hundirnos. Y Pedro, de hecho, se hundió, ¿se acuerdan? Cuando Jesús, bueno, él mismo, Pedro mismo le desafía a Jesús, si eres tú que vienes caminando sobre el agua, déjame que yo también camine. Jesús le dice, ven. Y Pedro intenta, pero se hunde. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene miedo. Nuestros miedos nos hunden, nos vendan los ojos, no nos permiten descubrir a Jesús. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios hace que Jesús quede subordinado prácticamente a todos nuestros problemas y dificultades. Cuando cuestionamos, ¿y dónde está Dios? Hasta ahora cuestionamos así. Si Dios existe, ¿por qué existe maldad en el mundo? ¿Por qué tantos inocentes sufren? ¿Por qué hay tanta pobreza? O sea, creemos que Dios es el que tiene que solucionar eso y no nosotros. Nosotros prácticamente nos lavamos las manos, ¿no? Esta presencia, aunque desapercibida, pero causa admiración y sorpresa, que valora la compañía del otro, valoran la compañía de Jesús. Qué bueno que nos acompañes, qué bien que explica las Escrituras. Jesús se detiene y ellos también se detienen a comentar los sucesos, los acontecimientos, ¿sí? Aunque este sea un desconocido, pero está interesante. Conversemos. Segundo ámbito de presencia de este resucitado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. La presencia sorprendente en el diálogo compartido. Características de este diálogo: salir al encuentro, entrar en la otra persona. La palabra diálogo no significa solamente el intercambio de palabras. No olvidemos que ¿no es cierto? Logo no significa solamente palabra, también se refiere a la misma persona. Es unir personas, es entablar relaciones humanas que nos hermanen, que haga posible la vida fraterna, que nos abra los ojos, el entendimiento, la mente, el corazón. Ese es el diálogo. Entonces, ese diálogo es sorprendente porque Jesús entra en la vida de ellos. Sabe Jesús cuáles son las dificultades que está sucediendo, pero Jesús quiere que ellos mismos digan. Vean, Jesús sabe nuestros problemas, pero qué bonito nosotros cuando le conversamos. No es que le hacemos saber nuestros problemas, porque ya lo sabe, Dios lo sabe, pero yo estoy
siendo consciente de que lo necesito a Él. No tengo que olvidarme de Dios nunca. A Dios debo tenerle siempre en mi vida. Tercera presencia. Bueno, ustedes saben que lo primero, lo más fundamental en el diálogo es el reconocimiento y la valoración de la otra persona, del criterio ajeno, saber escuchar con detenimiento, aprender a escuchar. Tercera, presencia paradójica en las periferias del dolor, del sufrimiento. Ellos ya quieren botar la toalla, regresan al pasado, a la aldea. Ya no hay que hacer, ya no hay más que hacer. Se acabó nuestra esperanza. Ellos mismos dicen, nosotros esperábamos que Él restauraría la soberanía de Israel y a lo mejor en esa restauración nos dé trabajo, ocupemos un buen puesto a la derecha y a la izquierda, que ya se palanqueaban Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Hubiera sido bueno eso. Hay un micrófono abierto que está. Hubiera sido bueno, ¿no es cierto? Pero ya no hay esperanza, lo mataron. Hace 3 días ya han pasado estas cosas, ya va a terminar el tercer día, ya no sabemos qué hacer, mejor nos regresamos. Tristes, acongojados, sin esperanza, no hay más que hacer. Jesús entra en las periferias existenciales, eso nos repite siempre el Papa Francisco. Las periferias existenciales. ¿Dónde está Emaús? En ese camino Emaús. Nosotros también, que somos los que hacemos pastoral, los catequistas, los agentes de pastoral, tenemos que salir a los caminos, a las aldeas, donde mucha gente se ha regresado porque se ha desmotivado, porque ha perdido la esperanza, porque ya no encuentra sentido a este camino, porque piensa que Jesús ha muerto. Y aquí lo que anuncia Lucas es que Él es viviente, Él está vivo. Las periferias siguientes, del cuarto, presencia solidaria con los discípulos. Involucrarse en el dolor del otro. A veces yo digo, no, ¿yo qué responsabilidad tengo en el dolor ajeno? No, tenemos que ser solidarios. Estar con el que está solo, acompañar. Están los que están sufriendo, los desesperados. Es una forma de hacer realidad las bienaventuranzas. Acuérdense ustedes que bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Se acuerdan? No quiere decir que hay que llorar. Eso no está diciendo Jesús. Es que está dando esperanza a los que sufren. Porque los que sufren, los pobres, los que acogen a Dios en su vida, son aquellos que van a tener mucha esperanza, porque cuando tenemos a Dios en nuestra vida, la vida nuestra cambia. Tu vida va a ser solidaridad, va a ser amor, va a ser misión, va a ser libertad, va a ser fraternidad. Nuestra vida va a ser distinta. Por eso analicemos la conversión. ¿Qué es la conversión? No significa volverse piadosito, ya no hablar, santito decimos, medio mojigato, no. El santo, el convertido, es el que ahora ha cambiado su modo de ser, su modo de vivir, su modo de pensar. Es aquel que es capaz de transformar el dolor en alegría, el egoísmo en solidaridad. Ya no es egoísta, ahora comparte y siente alegría. ¿Por qué? Porque hace felices a muchas personas, hace sonreír a mucha gente con su alegría. Compartir a Cristo resucitado es compartir esta alegría, ¿sí? De tener a Dios en nuestra vida. El texto es hermoso, me gusta la traducción. Es en griego se dice un imperfecto durativo, y dice así: habiéndose acercado, caminaba con ellos. No es una mera crónica, un relato mero, donde dice, se acercó y se puso a caminar con ellos. Se acercó y yo me impongo aquí. No, como muchas veces queremos hacer nosotros, imponernos a los demás. No, Jesús no se impone. El texto es habiéndose acercado. Esto requiere una metodología
para poder ver la manera de estar con esa gente, que no me quieren, que no me reciben. Entonces vayamos viendo las formas, la manera de cómo acercarnos. Y una vez que se acerca, habiéndose acercado, el texto dice, caminaba con ellos. No dice, como en antes, se puso a caminar con ellos. Caminaba, es tiempo imperfecto. Es una acción prolongada. Jesús está presente con el pueblo. El resucitado no se desentiende del mundo, de los problemas, sino que se hace un caminante solidario y encontradizo. Solidario y encontradizo. ¿Por qué digo encontradizo? Hay una canción bonita que dice, andando por el camino, te tropezamos, Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Vea qué espontáneo Jesús para el diálogo, para escuchar lo que digamos, de escuchar nuestras decepciones. ¿Qué es lo que contaron los discípulos en ese momento? Sus decepciones, sus despechos, sus reclamos. También puede ser su ira. Podía Lucas, creo que haber escrito muchas cosas más. Pero ahí pongámonos nosotros en la realidad de estos dos discípulos de Emaús, cuando nos encontramos solos, desesperados, ¿sí? Cuando nos encontramos tal vez hasta con iras, ¿cierto? Con coraje. Qué decepción después que hemos dado todo. Imagínense llegar a este extremo de quedarnos sin nada y sobre todo sin Jesús, que era nuestra esperanza, y tantas expectativas que hemos puesto en él. Claro, los discípulos esperaban un mesianismo revolucionario, caudillista, tal vez hasta militar, pues decían que debe ser el hijo de David, como un David nuevo, ¿no es cierto?, que venga a gobernar, a unificar los reinos y que a lo mejor rescatara al pueblo de la esclavitud de Roma, del Imperio Romano, mandar a los romanos a su casa, que se vayan para allá. Un día venció David a Goliat. En ese tiempo el Goliat, en el tiempo de Jesús, el Goliat es del Imperio Romano. Sí, si Jesús es el hijo de David, puede mandar ese Goliat de aquí, ¿no es cierto? Para que ya no fastidie, para que ya no moleste más. Siguiente, una presencia dialogante y, miren, oyente, que sabe escuchar. Jesús inicia el diálogo interesándose por los temas de su conversación, no poniendo sus puntos de vista. Es muy fundamental lo que piensan ellos. Hoy estamos nosotros en este sínodo, en el sínodo, ya hemos pasado la fase diocesana, ahora estamos en la fase continental. Dialogar, hemos entendido que dialogar es interesarse por la palabra del otro. Y si me intereso por la palabra del otro, me intereso por la otra persona, por el otro. No se olviden que palabra no se refiere solamente a escritos, a formas, a silogismos, no. Palabra se refiere a las personas, a los seres humanos, porque todo lo que hablamos nace de nosotros y desvelan o revelan un modo de ser, un modo de pensar, una cultura que a medida que se va poco a poco abriéndose, se hace una relación como intercultural. Siguiente, presencia humilde y empoderadora. Se trata de apropiarse de esa palabra, de la realidad de los demás, para dar una respuesta. Ahí vemos nosotros, podemos destacar la misericordia grande de Jesús. En la escucha de los otros, es importante oír toda la historia y todas las dificultades hasta el final. Te interrumpo, es que no tengo tiempo, te voy a escuchar hasta ahorita. Ya, sabes que no, hay que escuchar hasta el final. Ojalá hoy poco a poco la iglesia vaya más
dando protagonismo a las mujeres. Vean lo que pasó aquí en Lucas, ¿no es cierto? Por el hecho de ser mujeres desatinadas. Son reflexiones o son palabras desatinadas. Pero no porque las mujeres reflexionen mal o digan malas cosas, no. Por el hecho de ser mujeres. El machismo, la cultura machista que hasta hoy existe. Siguiente, la presencia inaudita del resucitado en las palabras del querigma. En Lucas 24:23, Jesús está vivo. Y esto es el punto central del querigma. Anunciar la muerte y resurrección de Jesús. Jesús está resucitado y ahora resucitado ya no vuelve a morir. Jesús es palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha revelado. La palabra de Dios que nos ha revelado es una persona, es un proyecto de vida que nos invita a hacer realidad con su testimonio el reino de Dios. Después, la presencia desveladora del Mesías desde la Sagrada Escritura. Jesús dice que se puso a explicarles, a darles una catequesis completa. En eso consiste la catequesis. Para los que elaboran libros de catecismo y todo eso. Esa es la catequesis, la que hace Jesús, recorrer por toda la Sagrada Escritura. De tal manera que nada quede desarticulado, ninguna cosa es aislada. Aislada. Acuérdense ustedes cuando a Jesús lo acogen, quédate con nosotros, Señor. Acogen al forastero. Forastero. El forastero. Este término forastero, estaba recién nomás haciendo un análisis de la palabra, porque a Jesús lo acogen como forastero. Y se dice senos. ¿Se ha oído la palabra senos? Senos sería. De ahí viene xenofobia. La xenofobia, ¿qué es la xenofobia? Odiar al extranjero, odiar al que no es como yo, odiar al que no piensa como yo. Sí, xenos. O sea, hospitalidad, tiene que ver con hospitalidad. Por eso en griego hotel se dice xenon, xenon. ¿Por qué se dice xenon? Porque el hotel es para acoger a los extranjeros, a los de afuera, los que no tienen dónde dormir, dónde pasar, dónde estar. Dios todo lo tenía previsto en su plan de salvación. Dios es el que conduce la historia. Por eso se llama historia de la salvación. Presencia emocionada y apasionada en la transmisión del evangelio. Cuando de él, de Jesús, del Mesías, hablan todas las escrituras. Toda la escritura habla del Mesías. Es una presencia. Al recibir y comunicar este misterio en la tradición del evangelio, la comunidad de los discípulos vive y siente la presencia emocionada, gozosa y apasionada. ¿Dónde descubrimos esto? Cuando la palabra que Jesús proclama hace que el corazón arda. En griego significa hace que se sensibilice. Arder significa sensibilizarse, ablandar. El corazón se ablanda. Lo que estamos con un corazón reacio de piedra que no quiere entender, con la palabra de Dios se sensibiliza. Y porque esa palabra me hace sensible al mensaje, yo soy capaz de acercarme al altar. Al altar. Sí. Ahí viene la siguiente parte, el siguiente paso, la oración. Quédate con nosotros. Una plegaria, dice el texto que le decían insistentemente. Yo tengo el texto griego aquí, ¿sí? El texto griego. Dice, diciendo verdaderamente, a ver, dice, reconocieron a él e invisible se hizo. Sí. Y se dio en el ponerse a la mesa. Jesús
quiero ver el tema. Dice, permanece con nosotros. Sí, permanece. Pero aparece la palabra insistentemente. Le decían insistentemente, quédate con nosotros, Señor. ¿Qué es eso? Oración. La oración tiene que ser perseverante. Para Lucas es bien importante una oración que persevere, constante. Hay que orar constantemente. Y no importa, repitiendo las mismas palabras, quédate con nosotros, Señor, porque cae la tarde y viene ya la noche. Nosotros también tenemos que decir lo mismo, quédate porque viene la noche y estamos fritos si no estás tú. Porque la luz que ilumina esa noche de la vida eres tú. Y una vez que entendemos esa luz, que acogemos de esa luz, ellos son capaces de ir a Jerusalén de nuevo. ¿Quién se atrevía en ese entonces a regresar a Jerusalén de noche? El texto es simbólico, ¿sí? Es muy simbólico, pero es una catequesis rica sobre la importancia de la palabra viva que es Jesús y que conduce a la Eucaristía. Jesús entra para comer con ellos. La presencia iluminadora del Señor en la acogida al forastero desconocido. Esto es un tema que se conoce en el Antiguo Testamento. ¿Quién de ustedes se acuerda de Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham dice que estaba rezando, cansado, un fuerte sol, bajo una encina, en la encina de Mambré, dice, estaba, y cuando se aparecieron tres que venían hacia él. Sí, eso está en Génesis 18. Y Abraham se fija en esos tres desconocidos, pero con gran humildad le dice, mi Señor, si he sido grato a sus ojos, por favor, vengan, no pasen de largo por mí, hagan el favor, entren. Y les ofreció agua para lavar los pies, ungüento, y después les hizo un rico almuerzo, una rica comida. Ellos comieron con qué gusto, y le dijeron a Abraham, dentro de un año te vamos a visitar de nuevo, y hasta eso tu esposa habrá tenido ya un hijo. Sara desde la tienda de la cortina se reía escuchando lo que decía, tremenda barbaridad, una vieja que se va a embarazar, ¿cómo es posible? Por eso le pusieron el hijo de la sonrisa, el Isaac, ¿no? Sí. Acoger al forastero. El forastero. Emaús también es como paradigma de la hospitalidad. Por eso algunos centros de espiritualidad se llaman Emaús, ¿sí? Que acogen a la gente. Un centro de acogida. Acogida a los desconocidos, al extranjero, al forastero, al inmigrante, sin saber a quién se acoge. En la actitud de la hospitalidad se está acogiendo al Señor resucitado. San Pablo mismo dice, cuando escribe, dice, acojan al forastero, porque no saben ustedes que Abraham también, habiendo acogido a tres forasteros, fue el Señor mismo el que se dejó acoger por Abraham. O sea, Abraham acogió al mismo Señor. Sí, al mismo Señor lo acogió. Jesús se hace presente en ese forastero. Luego, la presencia reconocida y gozosa en el pan partido. Los cuatro verbos, ¿no es cierto? Primero, tomó el pan, tomar el pan. Cuatro gestos eucarísticos. Primero, tomar el pan, que significa el don de Dios. Después, la bendición, que significa agradecer al Padre. Tercero, partir, clasei, partir el pan, amor sacrificado del Hijo. Jesús se sacrificó, se partió por nosotros. Y después, la entrega, darlo, que es la entrega de la vida. Jesús hace estas cuatro cosas. Toma el pan, bendice, parte y lo entrega. Esa es la Eucaristía. ¿Sí? Eso es la Eucaristía. Nosotros también nos convertimos en ese pan que tenemos que ser partido para entregarlo a los demás. Ahí la vida se convierte en misión, la misa se convierte en misión, misa significa misión precisamente. Y luego la presencia en la actividad misionera de la iglesia. Regresar de nuevo ¿a dónde? A Jerusalén.
regresan a Jerusalén, ¿no es cierto? Donde las papas queman, allá regresa. Es que una vez que nos encontramos con Cristo resucitado, que lo hemos reconocido en la palabra y en el pan, ya estos tienen la fuerza suficiente, la alegría desbordante para no dudar y regresar nuevamente a encontrarse con los 11, con el resto de la comunidad, para desde ahí empezar ya la misión. Es más, la presencia de Cristo resucitado ya los constituyen misioneros, a tal punto que regresan a dar noticia de que lo reconocieron al partir el pan. Esos son los, o ese es el tema de los apóstoles. Pasaron de una vida sumergida en el absurdo, la frustración, la desesperanza, a una conducta nueva, caracterizada por el testimonio gozoso de la presencia viva del Señor. ¡Qué alegría! Nos hemos encontrado con Jesús y esta alegría no nos quita a nadie. En Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro de Lucas, los apóstoles no dudan en decir: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y de eso damos testimonio. Bueno, esto es lo que traía para compartir ahora. Ahora, por ahí había una pregunta que dice, y no lo reconocieron y después desapareció Jesús. ¿Por qué desapareció Jesús y no se quedó ahí presente? Aquí tenemos que entender la catequesis. ¿Qué nos quiere decir la catequesis? Es que Jesús se hace presente en el pan, en la fracción del pan. ¿Por qué? Porque Cristo nos está recordando: yo entregué mi vida y la sigo entregando de esa manera. Fraccionar el pan, darse como pan, pan vivo. ¿Por qué? Porque la entrega de la vida genera vida. Y Jesús se queda. Ya la presencia de él no es como en el tiempo histórico, sino ahora es una presencia resucitada, una presencia plena, una vida plena, transfigurada, así como se le vio en el monte Tabor, ¿no es cierto? Una vida que ya no regresa al pasado, sino que se prolonga por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? Para siempre, en la iglesia, en las comunidades, en donde quiera que estemos nosotros dando testimonio del amor de Dios a los hombres. Bueno, que tengamos nosotros de esa valentía, pero sobre todo esa alegría de al haber descubierto a Cristo resucitado en la palabra. Tenemos nosotros en cada misa esa oportunidad. ¿Se dan cuenta? La palabra que nos prepara para decirle al Señor: quédate, quédate, entra. Donde nosotros tenemos la oportunidad de abrirle la puerta para que se meta en nosotros. El que me come vive en mí y yo vivo en él. Y para de ahí, reconociéndolo, alimentándonos de él, salir, ¿no es cierto? A avisar, a dar testimonio de su presencia resucitada, a compartir este alimento, que es la palabra y el pan. Palabra y pan. La palabra nos conduce al pan, y el pan lo reconocemos gracias a esa palabra que arde en nuestro corazón y nos sensibiliza para poder acogerle y abrirle la puerta a Cristo resucitado. Amén.